Nuestra fe cristiana es muy, pero muy importante y por ende comprender su naturaleza se hace indispensable, la naturaleza de la fe. El mismo Dios ha determinado para nosotros la fe como el medio por el cual vamos a tener el privilegio de conectarnos con Él. Sin la fe no podemos conectarnos con Dios. La fe se convierte en esa vía. A mí siempre me ha parecido interesante que la palabra que se utiliza en griego para fe es pistis. Y aunque su connotación tiene que ver precisamente, especialmente con la palabra confianza, ¿sí? Dependencia. Fíjate que en nuestro idioma se utiliza la palabra pistis para referenciar una pista, ¿entiende? Una pista. ¿Y qué es una pista? En nuestro contexto, es una ruta, es un camino, ¿cierto? Una pista es algo por donde podemos nosotros colocar nuestros pies y andar, o por donde puede caminar un automóvil, una pista. Lo que quiere decir entonces que realmente la fe es tan importante porque ella es la que nos capacita para poder avanzar, caminar hacia lo que Dios ya preestableció para nuestras vidas. Sin fe, nunca accesaremos a lo que Dios ya nos entregó en Cristo Jesús. La Escritura nos dice claramente dos cosas importantes con respecto a la fe. Primero, que somos salvos por la fe. No hay otra manera para accesar a la salvación. Y cuando hablamos de salvación estamos hablando de lo más grande que le puede suceder al ser humano, que es no irse para el infierno eterno, sino por el contrario, tener la posibilidad de volver a disfrutar de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. No más, estamos hablando de eso. Y eso solamente se puede lograr a través de la fe en Cristo Jesús. Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero también en segundo lugar, la Biblia nos dice que nosotros andamos o vivimos es por fe. Andamos o vivimos es por fe. O sea, ¿cuándo es que el cristiano verdaderamente avanza? ¿Cuándo es que el cristiano verdaderamente progresa? Cuando vive por fe. Si vive en la carne, si vive en sus emociones, si vive en sus propias perspectivas, se detiene. Y más bien tiene la tendencia a retroceder. Gálatas miremos primeramente 2 Corintios 5, 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Y Gálatas capítulo 3, versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. A ver, diga conmigo, el justo por la fe vivirá. ¿Estás viviendo por la fe? ¿Estás viviendo por la fe? ¿O tu existencia se basa, vuelvo y repito, en tus estrategias, en tus planes, en tus ideales, en tus emociones? Es muy importante que nosotros todos los días revisemos cuál es la base de nuestro andar. ¿Es por fe o es por vista? Ahora, debemos comprender que la fe es el principio operador de la vida. Cuando uno analiza, por ejemplo, la vida humana, definitivamente todos los seres humanos necesitamos, para poder conducirnos en esta existencia, usar la fe. Cuando usted conduce su vehículo y está llegando a un semáforo y resulta que el semáforo está en verde, usted decide no parar, sino que seguir, porque usted tiene fe de que el semáforo de la calle que cruza, ¿sí? Si usted va por una calle, entonces de la carrera que cruza la calle, ¿está en qué? Y tiene fe de que los carros que están ahí están detenidos, ¿verdad? Están quietos. Pero todo lo hacemos porque tenemos fe, ¿sí? Cuando usted lleva a su hijo y lo deja
en el jardín o en el colegio, ¿usted tiene fe de qué? De que ya lo van a cuidar, ¿cierto? Tiene fe de que el niño va a ir a hacer lo que tiene que hacer, a estudiar. Nos movilizamos en la vida diaria a través de la fe, por eso es que es el principio operador de la vida. Pero realmente el problema no es si alguien cree o no. El problema o el asunto más bien a analizar es en qué o en quién cree ese alguien. Eso es lo que tenemos que mirar. Porque hasta los ateos creen. Los ateos creen que Dios no existe. Entonces, todo, absolutamente todo, requiere de fe. La diferencia entre la fe innata del ser humano para funcionar en la vida y la fe cristiana de un convertido va a radicar en una sola cosa, y es en el objeto de la fe. Ahí es donde está la diferencia, en el objeto de su fe. Ahora, en nuestro caso, el objeto de nuestra fe es Cristo. Amén. Diga, el objeto de mi fe es Cristo Jesús. Entonces, como el objeto de mi fe es Cristo, ese objeto determina mi esperanza. Y entonces, como Cristo, al ser el objeto de mi fe, me determina una esperanza poderosa, hace que mi fe sea inquebrantable. Ok. Quiero que recuerdes algo muy importante. El objeto de nuestra fe cristiana es el Dios de toda esperanza. Y el Dios de toda esperanza nos ha demostrado que es una persona completamente digna de confianza. Amén. Por eso es que nuestra fe es muy valiosa. Porque nuestra fe no está depositada en alguien cambiadizo, en alguien que muta, en alguien que está en proceso de perfeccionamiento. No, nuestra fe está basada en el Dios que no cambia, en el Dios que es perfecto, en el Dios que lo que ha dicho, así es, y se cumple, porque Él mismo es la palabra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Tenemos un poderoso motor para nuestra fe, y es el objeto de nuestra fe. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Otra vez, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz ¿en qué? En el creer. ¿Sabe qué significa esto? Que cuando nosotros verdaderamente tomamos en serio nuestra fe en Cristo Jesús, el resultado es que nos vamos a conducir en esta vida bajo esas dos premisas, bajo la premisa del gozo y de la paz. Un verdadero cristiano vive gozoso, un verdadero cristiano vive experimentando paz. Dígame amén a eso, por favor. Cuando decimos que creemos en Dios, que nuestra fe está puesta en Cristo, pero hay ausencia de gozo y ausencia de paz, algo no está bien con respecto al objeto de nuestra fe. Probablemente es solo un asentimiento de aquí, del intelecto, pero algo está faltando con respecto a la convicción. La convicción. Y entonces, como dice el texto, si realmente el Dios de esperanza es nuestra base de fe, entonces vamos a abundar en esa esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que por favor prestemos atención hoy a dos asuntos importantes con respecto al valor de nuestra fe. El primero tiene que ver, como acabé de decir, sobre el objeto de nuestra fe. Vamos en los próximos minutos a hablar un poquito más sobre el objeto de nuestra fe, porque es indispensable que revisemos qué tanto le estamos creyendo al objeto de nuestra fe. Porque a veces pareciera que es solamente palabrería, a veces pareciera que es solamente emocionalismo, pero realmente le estamos creyendo al objeto de nuestra fe. Y en segundo lugar vamos a estar mirando sobre el vivir por la fe.
Así que comencemos entonces con el objeto de nuestra fe. No se puede decir que tenemos fe en nuestra fe. Eso no es correcto, porque estaríamos entonces colocando nuestra fe en un objeto incorrecto, ¿sí? Estaríamos entonces creyendo en lo que nosotros podemos creer, y ahí es donde nos estrellamos. Somos llamados a confiar netamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo para nosotros debe ser alguien tangible, alguien palpable. Jesucristo debe ser no solo mi Salvador, Jesucristo debe ser también el amo, el dueño de mi vida. Que en la vida diaria yo pueda tener siempre esa dinámica de que antes de tomar una decisión voy a consultar con mi amo. De que se me está presentando esta opción, voy a preguntarle al objeto de mi fe si está de acuerdo o no está de acuerdo. Que me estoy empezando a ilusionar con X o con Y relación. Antes de seguir dándole larga a eso, voy a consultarlo con el objeto de mi fe. ¿El objeto de mi fe estará de acuerdo? Si nosotros viviéramos en esa dinámica de someter nuestra fe al objeto correcto de nuestra fe, pues hermanos, muchas cosas de las que de pronto estamos viviendo y que han sido dolorosas, no tendríamos necesidad de vivirlas. Es muy importante definir el objeto de nuestra fe. Es muy importante que tú y yo tengamos bien claro en quién estamos creyendo y qué le estamos creyendo. Jesucristo es el único objeto legítimo de nuestra fe. Y te voy a entregar dos razones. Si las está escribiendo, téngalas bien presentes. Dos razones por las que Jesucristo es realmente el objeto de nuestra fe. Primero, cuando observamos a los que confían realmente en Cristo, evidenciamos que hay un nuevo nacimiento. O sea, podemos corroborar que cuando alguien toma en serio creerle a Cristo, su vida cambia. Su vida no vuelve a ser la misma. ¿Está de acuerdo con eso? Usted mismo es testigo de eso. Usted mismo ha experimentado eso, que desde el día en que usted decidió hacer de Cristo el objeto de su fe, nunca más volvió a ser igual. Si para usted todavía no hay un hito, no hay un antes ni un después desde que conoció a Cristo, es porque todavía falta convertirse. Todavía falta la conversión. Porque es que tiene que ser así. Cristo no es una religión. Cristo es la substancia misma de Dios manifestada en carne, que vino con el propósito de darnos nuevamente la facultad de poder ser salvos. Cristo no tiene que ser, como muchos hoy quieren mostrarlo, simplemente el pana, el amigo, el bacán. No, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es supremamente necesario para la humanidad. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo no hay esperanza. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces se sobreentiende que si Cristo ha venido a mi vida, por ser tan necesario en mi vida, es el único que va a tener el poder de cambiarme, de hacerme diferente. Note algo importante que está aconsejado allí en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es lo que tenemos que imitar de aquellas personas que nos inspiran a creer en Dios? ¿Qué tenemos que imitar? ¿Su conducta? No, su fe. Porque ese es el problema que a veces tenemos, que empezamos a colocar en un pedestal a aquellos hombres y mujeres de Dios y empezamos a creer más en lo que ellos hacen. Y basamos nuestra fe en lo que ellos hacen, en su ejemplo. Y resulta que ellos son humanos. Y aunque también creen en Cristo, en algún momento, ¿qué? Pueden fallar.
Pero en lo que sí debemos dejarnos inspirar de aquellos hombres y mujeres que le creen a Dios es en su fe, en la fe. Y la fe está determinada precisamente por lo que ellos creen, por lo que ellos creen. Entonces tenga presente esto, por favor, porque hoy día tenemos lamentablemente muchos creyentes que están heridos y están lastimados, están noqueados, hasta ni se congregan, porque se decepcionaron de un pastor, de un ministro, de un ministerio, porque lo tenían en un pedestal. Y con el primer error que cometieron, entonces ya prácticamente declararon que es un ministerio satánico, que es un ministerio del diablo. Sí, mire, definitivamente me fallaron. Eso es pura mentira, eso es una farsa, y entonces hasta se alejan del evangelio. No. Y se olvida que Dios usó a ese pastor o usó ese ministerio para colocar en tu corazón lo más precioso, la fe en Jesucristo. Pero ese que Dios usó para colocar la fe en Jesucristo puede fallar. Es más, si en algún momento usted notó que falló esa persona que Dios en algún momento lo usó para que usted conociera de Cristo, y sabe que en este momento falló y cometió un error, vaya, usted que se benefició de ese ministerio, y busque la manera de ayudar a restaurar ese ministerio. No corra a formar parte de las filas de los que fácilmente señalan y juzgan y satanizan inmediatamente un ministerio por un error que cometió. Todos podemos fallar. Todos podemos fallar. A mí me da tanto temor lo que está pasando hoy día con el tema de las redes sociales, que se ha perdido tanto en el cuerpo de Cristo el temor y el temblor de estar hablando mal de los siervos de Dios. Y entonces, para poder seguir sosteniendo un canalcito de YouTube, porque es que eso es muy amarillista y llama seguidores, entonces siempre para calmar la conciencia es que nosotros somos llamados a defender la verdad. Sí, pero se la pasa todo el tiempo como un perro de esos que son que olfatean, ¿cómo se llaman? Sabuesos, mirando a ver cuándo dijo algo incoherente, cuándo con una palabrita se salió de la verdad de la Biblia para de una vez atacar. Y se le está olvidando a ese hombre o a esa mujer que tiene ese negocio, se le está olvidando que hay que respetar a los siervos de Dios, que si hay cosa horrenda, que si hay cosa delicada, es hablar mal de los ungidos del Señor. Y hoy se está queriendo hacer creer que eso es un versículo fuera de contexto. Pero ¿por qué también están ocurriendo tantas cosas deplorables en personas que ni siquiera son capaces de establecerse en el reino de Dios? Están alrededor, están ahí al margen, pero no logran establecerse ni madurar en la fe, porque se acostumbraron a estar juzgando a las personas. Imitemos la fe de aquellos que nos inspiran a amar a Jesús. Amén. Y cuando fallen, no nos dejemos tropezar por la conducta de ellos. Oremos por ellos. Y si nosotros, que somos más espirituales, nos sentimos fuertes, pues vayamos y ayudémosle a restaurar con espíritu de mansedumbre, empatizando. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 6, pensando, bueno, ¿y qué tal que hubiese sido yo? El ministerio de restauración es un ministerio muy, pero muy pobre en este tiempo de la iglesia. En cambio, el ministerio de juicio es de los ministerios más, pero más abundantes en este tiempo. Necesitamos llenarnos de ese amor y de esa compasión por Jesús. Mis hermanos, la segunda razón por la cual vale la pena que Jesucristo sea el objeto real de nuestra fe es porque Él nunca cambia. Diga conmigo, Jesús nunca cambia. Miren, nosotros aprendemos a confiar plenamente en las personas que son fieles a su palabra. De hecho, escucha la prédica de este miércoles y se va a dar cuenta que el fruto de la fe
no es solamente voy a cultivarlo para poder ser una persona que haga milagros, para una persona que logre atraer lo sobrenatural de Dios, para que logre torcer el brazo de Dios a mi favor. El fruto de la fe es sobre todo el llamado que Dios nos hace a través de su Espíritu para que la gente, al detectar nuestra fe auténtica en Cristo, sean inspirados también a creerle a Cristo. De eso se trata. Una persona que aprende a confiar plenamente en el Señor se convierte en una persona que inspira a otros a que también confíen en el Señor, porque han demostrado ser consistentes con lo que dicen. ¿Sabe qué dice la Biblia de nuestro amado Cristo en Hebreos 13:8? El versículo insigne de la Iglesia Cristiana Cuadrangular. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Para uno poder establecer una fuerte confianza en alguien, requiere cultivarse una conducta consistente y continua, y que va a requerir hasta meses y años para que esa alta confianza se mantenga en esa persona. Va a requerir de tiempo. Y sin embargo, mis hermanos, cuando se trata de confiar en las personas, aunque lleva meses y hasta años, establecer ese alto nivel de confianza, un acto de deslealtad, un solo acto de deslealtad puede destruir en menos de nada todo ese proceso del cual se requirió un gran esfuerzo. Por eso es que nuestras relaciones humanas son muy frágiles. Yo recuerdo, mis amados hermanos, algo que marcó mi vida. En 7º grado, yo tuve el privilegio de, durante todo el año, ser en mi salón de los mejores estudiantes. Al final terminé recibiendo el segundo puesto, en más o menos 42 estudiantes. Pero de todas las materias que más me fascinaban eran sociales. A mí me ha encantado la historia. Y recuerdo tanto que en poco tiempo el profesor me tomó un gran cariño, porque yo participaba mucho en las clases, era juicioso con las tareas, siempre me ubicaba adelante. Y cuando el profesor estaba exponiendo la historia de algún tema, yo participaba, y eso a él le gustaba muchísimo. Todo el año 7º fue un año en el cual sobresalí en esa materia, al punto que cuando terminó el año el profesor me felicitó, hasta me dio un detalle, me dijo que tenía mucho futuro y que tenía cara de historiador. Recuerdo que cuando llegué a 9º grado me puse tan pero tan feliz, porque coincidió que el profesor que nos iba a dictar sociales era nada más ni nada menos que el mismo de 7º. Feliz, contento, dichoso. Y bueno, y comenzamos a recorrer todas las temáticas de esa materia. Y a mitad de año, mis hermanos, ocurrió algo que entristeció mi corazón. Resulta que llegó el momento de presentar una cantidad de exámenes previos, quizzes, bueno, en esos momentos donde a veces los estudiantes quedan todos abrumados por las responsabilidades académicas. Y mi papá me vio bastante angustiado, ¿sí? Y entonces me dice: hijo, ¿y por qué no prepara de pronto como una ayuda estudiantil? Me dijo así. Haga una tarjetica de los temas que más de pronto usted cree que pueden llegar a preguntarle o que son importantes y que a usted se le olvida. Haga una tarjetica, ¿sí? Y la lleva y va repasando hasta que llegue el momento de la presentación de la evaluación. Se me hizo fácil. Honestamente, mis hermanos, era la primera vez que hacía eso. Accedí, hice la tarjetica bien bonita, bien chévere, una tarjetica así. Escribí lo más relevante de la temática. Me acuerdo tanto, mis hermanos, que llegó el momento para empezar a presentar la evaluación. El profesor me sentó en uno de los puestos de adelante. Y cuando ya el profesor empezó a repartir las hojas, me busqué la estrategia para sacar la ayuda estudiantil y la coloqué debajo de mis piernas, ¿sí? Y ahí bien. Y dice el profesor: bueno, ahora sí, comiencen. Tienen 30 minutos para llenar la evaluación.
Listo, y empezamos. Hermanos, honestamente, estoy hablando delante del Señor. Honestamente, me concentré tanto en responder las preguntas y me estaba yendo lo más de bien, ¿sí? Que estaba yo, pero concentrado. No utilicé la ayuda estudiantil para nada, se me olvidó. Y llega un momento donde el profesor me interrumpe y me dice: Elías. Y yo dije: sí, señor, ¿qué pasó? Hágame el favor, levántese y hágase más adelante porque un compañero suyo le está viendo. Claro, yo me levanté. Cuando yo me levanto, el profesor estaba ahí cerca mío, vio la ayuda estudiantil. En ese momento, mis hermanos, ocurrió lo más triste que ha ocurrido, de las cosas más tristes que han ocurrido en mi vida. La mirada del profe hacia mí y me dice: "Cójala rápido, que nadie se dé cuenta". Pero con una mirada triste, de decepción. Aún en ese momento, él quiso proteger mi reputación. Recoja rápido, que nadie se dé cuenta. A partir de ese momento, mis hermanos, yo sentí que se me vino como un castillo de naipes. Yo dije: la embarré. Y así fue, hermanos, consecuentemente. Los siguientes 2 periodos que restaban del año, mi querido profesor cambió conmigo. Hasta el saludo ni me lo daba. Cambió completamente. Cuando terminó el año, ni siquiera me pude despedir de él. Él quedó supremamente decepcionado porque él me tenía como un estudiante íntegro, juicioso, ¿sí? Y con lo que sucedió. Estoy comentando esto, mis hermanos, porque realmente es muy, pero muy fácil destruir la confianza que se ha venido construyendo a lo largo de los años hacia alguien. Y duele cuando ocurre eso. Y lo mismo sucede en la relación matrimonial. Por eso es que tenemos que ser supremamente cuidadosos con la deslealtad, con la infidelidad. Porque para volver a construir el nivel de confianza tan íntimo que se logra en una relación de pareja, volver a reconstruir eso es bastante, bastante complejo. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es digno de confianza. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a decepcionar. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque nosotros le fallemos, dice la palabra del Señor, que Él va a permanecer fiel. Esta es la razón por la cual Cristo, el Verbo de Dios, es el objeto de nuestra fe. Quiero decirte en esta mañana, iglesia, vuelve a valorar el objeto de tu fe. Si hay algo que debe ser para nosotros un poderoso motivador para vivir una vida santa, para vivir una vida consagrada, para vivir una vida apartada de las cosas malas y apasionada por hacer la voluntad de Dios, es nuestro amado Cristo, el que se entregó por nosotros, el que se negó a sí mismo con tal de darnos a nosotros la oportunidad de volver a vivir y sobre todo vivir para siempre. Mateo 24:35 dice del objeto de nuestra fe: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Siglos de historia humana han comprobado y han corroborado que la naturaleza de nuestro Dios es eternamente inmutable. Qué bueno saber que a nuestro Dios no le va a pasar lo que le pasó a Elías. Él no nos va a fallar, Él no nos va a decepcionar. Entonces te pregunto, ¿nuestro Dios será digno de nuestra absoluta entrega, de nuestra absoluta fe a Él? ¿Será que sí? Él dijo en Isaías 48: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios te ha dado palabra, mi hermano, mi hermana. Dios te ha dado palabra. Y aunque todavía no veas el cumplimiento de esa palabra se va a cumplir. Dios te ha dado palabra para tu hijo, para tu hija, y aunque todavía no hayas visto el cumplimiento de esa palabra, se va a cumplir porque se va a cumplir. Dios no es hombre para mentir.
ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor cumple lo que ha prometido, porque Él mismo es la palabra. La palabra de Dios es substancia. La palabra de Dios no es solo sonido. La palabra de Dios es esencia, es vida. Por eso es que su palabra tiene el poder de transformarnos. Su palabra tiene el poder de darnos vida si estamos muertos. En segundo lugar, iglesia, analicemos el elemento de vivir por fe. Viviendo por fe. ¿Cómo nosotros comprendamos el concepto de la ley y el concepto de la gracia? Va a afectar la manera en que vamos a vivir. Y aquí me voy a enfocar en estos dos elementos: en el concepto de la ley y en el concepto de la gracia. Por ejemplo, si escogemos vivir bajo la ley, lo que llamaríamos hoy día vivir bajo un legalismo, pues entonces nuestro principal propósito será aprendernos los mandamientos de Dios y tratar lo mejor posible desde nuestro esfuerzo, desde nuestra buena intención. ¿Para qué? Para poder vivir de acuerdo a ellos. Entonces los mandamientos se convierten básicamente en el centro de nuestra fe. Lo más importante para mí es poder hacer esto para Dios. Eso es el legalismo, porque nos enfocamos en el hacer, en el hacer. Y entonces esto nos va a llevar inevitablemente a depender de reglas. Reglas que van a terminar añadiendo tradiciones, como sucedió por ejemplo en la época de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino a la tierra, la gente no practicaba la ley. La gente lo que practicaba era la tradición de los ancianos. La ley que fue dada por Moisés ya estaba, a la época de Jesús, estaba con un ropaje impresionante de tradición, donde era más importante, por ejemplo, antes de comer, lavarse en las manos. Y para lavarse en las manos no podían lavárselas de cualquier manera. Había un ceremonial para poder lavarse en las manos. Y todo eso era no la ley, sino la tradición de los ancianos. Cuando por ejemplo Jesús dijo en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, el Señor no estaba evocando ahí la ley. Él estaba evocando era la tradición de los ancianos. Por eso es que entonces Él tiene el poder de decir: mas yo os digo. Porque si el Señor en ese momento estuviera evocando la ley y después dijera: mas yo os digo, pues sí estaría contradiciendo la ley. Pero Él no vino a contradecir la ley. Él vino fue a exponer el verdadero espíritu de la ley, que es justicia, verdad, amor. Él mismo vino a mostrar que era la ley, cumpliéndose, poniéndose por obra. Entonces, ese es el problema del legalismo, que el enfoque está dado es en el hacer. Y nos pasa a nosotros, iglesia. Yo recuerdo en mi plena adolescencia, yo le hice una vez una oración a Dios que yo sé que Dios me perdonó, pero me sentía tan pero tan frustrado que le dije un día allí arrodillado en mi cama, allá en San Gil, le dije: Dios, si esto es la vida cristiana, mejor llévame. Llévame, porque siento que no voy a ser capaz de vivirla. Siento que me voy a ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo pensaba que para poder agradar a Dios tenía que todos los días vivir una vida sin fallar. Y entonces todos los días me levantaba y decía: bueno, hoy sí voy a ser santo. Hoy sí voy a ser santo. Y por ahí a las 8 o 9 de la mañana se pasó un mal pensamiento o dije una palabra que no debía haber dicho, e inmediatamente me derribaba y decía: ay no, otra vez fallé. Bueno, voy a ser diablillo el resto del día y mañana voy a volver a ser santo. Y seguí viviendo en esa dinámica legalista hasta que llegó un punto donde me afecté tanto que dije: Señor, yo no soy capaz de vivir así, es una carga. Y recuerdo tanto que cuando estaba diciéndole eso al Señor, vino una percepción a mi espíritu que dijo: con esa actitud entristeces mi corazón, porque estás queriendo añadir cosas a lo que ya no necesita ser añadido, porque mi hijo ya vivió la vida perfecta que tú nunca podrás vivir.
Y lo que quiero es que la vida perfecta de mi hijo viva en ti. Yo quiero ver es a mi hijo en ti. No te quiero ver a ti, porque sé que eres pecador, pero sí quiero ver a mi hijo en ti. Ese es el evangelio. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, mis hermanos, necesitamos tener bien presente lo que el apóstol Pablo dice tajantemente con respecto a la tendencia legalista. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. Por favor, no me malentienda. Lo que estoy diciendo es, el problema del legalismo es que yo empiezo a colocarle valor salvífico a las buenas obras. No es que no tengamos que hacer buenas obras. De hecho, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Pero aquí no se trata de: voy a hacer esta buena obra, voy a comportarme de esta manera, voy a cumplir estos mandamientos al pie de la letra para poder presentarme como justo delante de Dios. Ahí es donde está el problema. Porque la justificación no es por las obras, la justificación es por la fe. ¿En quién? En Jesucristo nuestro Señor. Quítese por favor esa piedra que lleva en sus hombros desde hace años. Suelte esa piedra porque Cristo ya la llevó. Ya uno se hizo justo aquí en la tierra por usted, y ahora se presenta como justo delante del Padre a favor suyo, y ese se llama Cristo el Señor. Así que tenga eso bien presente. Ahora, eso en cuanto a la ley. Si escogemos vivir bajo la gracia, las buenas noticias que te tengo es que nuestra forma de vivir va a cambiar radicalmente. Porque entonces ya no voy a estar enfocado tanto en lo que tengo que hacer, sino que ahora me voy a enfocar es en la dádiva que ya recibí en Cristo Jesús. Te pregunto, ¿cómo te sientes mejor? ¿Cómo disfrutas mejor la vida? Cuando alguien te entrega una lista de reglas por cumplir y hay de que no las cumpla, o cuando alguien más bien te da un presente y te dice: mira, disfrútalo, ¿sí? Ya no tienes que hacer nada para ganártelo, es tuyo, disfrútalo. Ahí está la bendición. ¿En cuál de las dos nosotros nos sentimos más felices? En la segunda, ¿cierto? En la segunda. Porque entonces, cuando escogemos la gracia, o cuando escogemos vivir bajo la gracia, estamos escogiendo recibir el regalo de Dios. Y ese regalo se llama Jesucristo, el don inefable. Esta vida que viene en Cristo Jesús se vive solamente en el poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde varios pueden entonces también chocar. La vida en Cristo no se vive en nuestras fuerzas. La vida en Cristo no se vive según nuestro esfuerzo o nuestra perspectiva. La vida en Cristo sencillamente se recibe. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y cuando se tiene claridad de esta maravilla que es la gracia, quien logra entender la maravilla de esta gracia es el que entonces no le queda otra opción sino decidir por amor vivir agradando a aquel que lo llamó por soldado. Cuando una persona vive amante de Dios, vive apasionada por Dios, vive vibrante por Dios, es porque ha entendido el valor tan poderoso de la gracia. Porque ha entendido que ya no tiene que hacer nada para ser salvo. Cristo ya hizo todo por él. Y que ahora entonces esa fe tan grande que ha recibido
no la va a descuidar, sino que va a cultivarla día tras día, va a cuidar y va a cultivar esa salvación tan grande. ¿Para qué? Para ser hallado fiel y poder recibir lo que el Padre tiene preparado en el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos aplauden la grandeza del Señor? Por eso es que esa vida solo se vive por fe. ¿Pero por fe en quién? No por fe de que usted va a ser capaz de agradar a Dios. Es que ahora yo puedo vencer al diablo. Tenga cuidado, porque cuando nos creemos firmes, tengamos cuidado de que no caigamos. Entre más entendemos el privilegio de la gracia, el regalo de la gracia, más nos vamos a colocar bajo cobertura de esa gracia. Más dependeremos del objeto de nuestra fe, que es Cristo. Porque entendemos que ya no necesitamos hacer nada para ser salvos. Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Ahora continuemos escuchando al apóstol Pablo diciendo lo siguiente en Gálatas 3, 12 al 14. Mira qué hermoso. Gálatas 3, 12 al 14. Presta atención. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Eso es lo que dice la ley. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, es decir, a nosotros, con la misma bendición que le prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, a fin de que los creyentes, o sea, nosotros, pudiéramos recibir por medio de la fe, ¿por medio de qué? Al Espíritu Santo prometido. Entonces, vivir bajo la gracia no obligatoriamente nos va a llevar a valorar al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, mis hermanos, el Evangelio es pura religiosidad barata. El Espíritu Santo de Dios es el que hace que realmente la vida de Jesús cobre poder y activación en nosotros.